queridos amigos de Entre Puntos. Esta noche vamos a hablar sobre el terrorismo que ha azotado el mundo, específicamente Europa, en los últimos años, sin dejar de reconocer la cantidad de muertos por terrorismo ocurridos en el mundo árabe, más todavía. Se ha puesto sobre la mesa este tema en los organismos internacionales muchas veces. Por ejemplo, en la Asamblea General de la ONU se han analizado sus causas y los métodos para combatirlos reiteradamente. Sin embargo, no sabemos si un problema tan espinoso y delicado se ha abordado correctamente. Los terroristas tienen muchas causas criminales, aberrantes o de liberación, pero señores, ninguna causa justifica el uso de tal violencia. Sabemos que todo atentado es reprochable absolutamente, incluso hasta cuando es una respuesta de un sector al que le han vulnerado sus derechos, porque se supone que siempre debe existir la opción de combatir estas causas por medio de justicia, aunque muchas veces vemos incluso en nuestro propio país que eso no pasa. De ahí el peligro de hacer justicia o creer hacer justicia de cuenta propia. Y también el peligro de dejar delitos sin castigos. Claro que este no es el caso del terrorismo. Los recientes ataques en distintos puntos del mundo, masacres muy lamentables, penosas, nos obligan al mundo entero a una reflexión. En este caso, ¿qué está haciendo el mundo, la comunidad europea, los Estados Unidos, todos los países, el mundo árabe, por evitar o combatir al terrorismo? Bueno, los focos de terrorismo más importantes en el mundo están en el Medio Oriente. El Daesh o Estado Islámico, que opera en colaboración con Al-Qaeda. Parte de estas organizaciones se crearon, y eso es importante destacarlo, a partir de un vacío de poder, pues provocado en algunos países de Medio Oriente y el norte de África, donde surgieron estas zonas de anarquía que se llenaron de terrorismo, de terroristas. Muchos de los dirigentes militares iraquíes también, que fueron echados a la calle después de la invasión de Irak en el 2013, se han unido al Estado Islámico. También se han unido militares sirios armados y capacitados por Occidente, que luego pasaron a esta organización terrorista. Algunos grupos fueron creados por organizaciones pues importantes también para tener presencia en esa zona del Medio Oriente y fueron apoyados por Europa, por Estados Unidos. En el caso de Siria es importante destacar que se ha denunciado reiteradamente que ha habido grupos rebeldes que se les ha entregado armas que luego sirven al yihadismo para enfrentar al ejército árabe sirio de Bashar al-Assad y a otras organizaciones. Esto por supuesto es contrario a todo pacto que se ha hecho con la mesa de negociación, tanto los países de Europa, o sea, Alemania, Inglaterra, Francia, los del Medio Oriente como Arabia Saudita y Qatar y los Estados Unidos. Pero pasa y esto es lamentable. En Siria hay más de 2000 organizaciones terroristas con distintos nombres. De manera que esta noche queremos analizar el porqué del terrorismo, qué podemos hacer y qué va a pasar en el mundo. Para esto hemos invitado a los analistas Julio Ortega Tous y Jean-Michel Carrois. Buenas noches y bienvenidos a Entre Puntos. Buenas noches. Buenas noches. Señores, Julio, Jean-Michel, la pregunta obligada que nos hacemos es si existe realmente una manera de parar, de precaver lo que es este terrorismo con una población musulmana radical que no sabemos si va en aumento, si va en descenso, combaten, como dije, dentro del mismo mundo árabe. No tenemos tantas noticias de los ataques dentro del mundo árabe, pero son mucho mayores que los del mundo occidental. Y queremos analizar cuál es si el terrorismo es un fin en sí mismo, se hace para conseguir un medio. ¿Por qué se hacen los ataques terroristas en el mundo, que a pesar de ser viejos, realmente no tienen un motivo específico? Entonces, eso quiere decir que tendremos el terrorismo avanzando. Vimos estos últimos ataques en las Ramblas, donde es una avenida multicultural, que los que hemos estado ahí, pues justamente
es un sitio inclusive que se siente una tranquilidad y una seguridad que como que nunca se le imagina a uno que podría pasar esto. Hubo creo que más de 30 nacionalidades envueltas en este atentado y tantos heridos. Bueno, Jean-Michel acaba de comentarme que incluso una dominicana. ¿Qué va a pasar entonces a nivel de las esferas de poder? Jean-Michel, Julio, por ejemplo, tú, Jean-Michel, que tienes tanta experiencia con tus reportajes periodísticos y tus investigaciones, ¿qué proyectas tú que el mundo podrá hacer para controlar y que los ciudadanos que podemos venir aquí y allá podamos sentirnos más seguros? Bueno, yo creo que la primera cosa para ver la situación actual es entender que hubo una ofensiva fuerte de lo que se llama la coalición alrededor de Estados Unidos de un lado, Rusia del otro, contra lo que se llama el califato. El califato es el Estado, entre muchas comillas, islámico, entre terrenos que están entre Siria e Irak. Entonces esa ofensiva, con muchos bombardeos que han matado civiles, es decir, que también han creado víctimas colaterales, como se dice, esa ofensiva ha reducido mucho el espacio del Estado Islámico. Mosul y Raqqa, que eran las dos capitales, ¿no?, del Estado Islámico. Mosul está ya en manos de tropas iraquíes. Raqqa también hay algunos bolsos de resistencia, pero la gran parte de la ciudad está retomada. Pero eso significa también que hay una expulsión de combatientes yihadistas, muchos de ellos extranjeros, europeos por ejemplo, que vuelven a los países y que llevan la guerra terrorista, ¿no?, el terrorismo, adentro de Europa. Es lo que estamos viendo, ese último atentado terrorista en España, en Barcelona, en Cataluña, que también hay que ver todo el peso histórico y simbólico que representa para el yihadismo del Estado Islámico de Daesh España. España es el andaluz, era para ellos, y eso ha aparecido ya en varios comunicados de Daesh. El andaluz es tierra islámica. Hay que recordar que del año 711, yo creo, hasta el 1492, la mayor parte de la península ibérica era, ¿Y Portugal? Y Portugal, Portugal, la España, península era islámica. Y eso para ellos es una especie de reconquista, ¿no?, en el discurso que se difunde. Entonces yo creo que para entender lo que está sucediendo, y lamentablemente no podemos ser muy optimistas, yo creo que esos atentados van a seguir golpeando los países más activos de la coalición, como son Francia, Reino Unido, Alemania, en Europa, ¿no? Pero también países que uno se pregunta, como Finlandia. Hubo un atentado con arma blanca en Finlandia hace unos días, al otro día del atentado de Cataluña. Es decir, ese fenómeno va a seguir porque son lo que se llama células durmientes, son gente que nadie sabe que están involucrados, ¿no? Los servicios de inteligencia no han podido ubicarlos, y de repente actúan o de manera autónoma o porque se le da órdenes a través de lo que se llama la red profunda, ¿no?, Telegram, que son sistemas de comunicación internet muy difícil de rastrear, de chequear, y eso yo creo que va a seguir lamentablemente. Bueno, entonces, Julio, yo te pregunto, Jean-Michel señala la reducción del espacio del Estado Islámico en Siria y Irak, cosa que lo veo que debería de ayudar a controlar el terrorismo,
pero también visto desde ese punto de vista, pues los enjaula más, los aísla más, y puede ser que emigren a Europa pues parte de estas células terroristas. Sin embargo, hemos visto que la mayoría de estos ataques en Europa son de personas que viven en el propio Europa. Que nacieron. Exactamente. Entonces, por un lado, se han todos proclamado todos estos ataques como hechos por el Estado Islámico. Entonces, son lobos solitarios, están conectados directamente con ellos. Estos muchachos son muy jóvenes, esta ideología está calando en los más jóvenes. Es muy peligroso porque fíjate que es, como tú muy bien decías, Jean-Michel, muy difícil de localizar. Muchos muchachos, incluso los mismos vecinos, las mismas familias, no sabían nada. Eran vistos así como personas un poco apartadas, pero pacíficas. ¿Cuál es tu percepción? Bueno, lo primero que hay que establecer, y en este momento es muy importante hacerlo, es que el terrorismo no es exclusivo de los islamistas. Es más, yo diría que el terrorismo islámico o yihadismo es muy reciente, de factura muy reciente, relativamente. Yo estudié en Francia en los años 70 y 80 y no habían terroristas islámicos, y había unas poblaciones gigantes, por ejemplo, de los norteafricanos, que son los que más involucrados han estado en el caso de Europa, marroquíes y argelinos, argelinos muy pocos, tunecinos y marroquíes, y casi ningún sirio o iraquí, sí. que es donde sí, ha surgido sí. el Estado el Islámico. Son los que están involucrados y que tienen raíces no solamente familiares, sino que han nacido en esos países europeos. Han nacido en Francia, han nacido en Bélgica, han nacido en Holanda, han nacido en España, han nacido en Alemania, en Gran Bretaña. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Que muchachos tan jóvenes, producto de la sociedad europea actual, llegan a niveles de irracionalidad de tal nivel. ¿Cómo se explica eso? Y yo lo primero que quiero dejar claro es que hay una tendencia muy desafortunada, sobre todo cuando hay estos casos como el de Barcelona, que desata una islamofobia, como que los islamistas, que todo el que crea en el Islam como religión es un terrorista en potencia. Y no debemos olvidar que son 1.600 millones de creyentes islámicos, que puede haber algunos elementos, yo no creo en ninguna religión, pero puede haber elementos en todas las religiones de intolerancia. Claro. Porque la Inquisición, la Inquisición no fue islámica, ni las 4 cruzadas que fueron a conquistar Medio Oriente fueron islámicas. Entonces, uno no puede aislarse de lo que es la historia. ¿Qué ha pasado sobre todo en el Medio Oriente? Porque estos son países norteafricanos, lo que mencioné antes. Lo que ha pasado es que ha habido un colapso provocado en gran parte por Occidente. Después de la primavera árabe, ¿es que tú ubicarías el terrorismo? No, mucho antes. Eso es lo que te digo, no es tan nuevo. La explosión de los trenes de Atocha. Bueno, y además el 9/11, porque es que la primavera árabe fue el otro día. Claro. Fue en el 2004, es decir, fue hace 13 años. Y ahí murieron 198 personas. Y eran marroquíes todos. Eran células marroquíes. Originarios marroquíes o inmigrantes marroquíes en España. Los atentados del año 2015 y 2016 en Francia, que es una cosa horrible. Tú sabes lo que es tirarle un camión a una masa de gente arriba y matar 89. Pero lo que estaban viendo unos fuegos artificiales. Pero evidentemente lo que uno no puede dejar de ver y ponerse como los caballos estos que se ponen un anteojo, es qué es lo que está pasando en esos países. Extremismo religioso más exclusión. No, es extremismo de rechazo a lo que es percibido como una agresión de Occidente,
que no tiene aparentemente solución. El tema árabe-israelí, que tiene 60 o 70 años de existencia y nunca se resuelve nada, y hay acciones terribles como son las guerras contra la población de Gaza, que una cárcel prácticamente. Ahora, Julio, Jean-Michel, en el caso árabe-israelí es distinto porque comparten un mismo territorio, están peleando todo el tiempo por el mismo territorio, sí, pero en el caso árabe-Europa, yo creo que entonces... Pero que los árabes o los musulmanes en general resienten el tema palestino colectivamente, sí. No es solamente por la nacionalidad. La nacionalidad palestina es un invento reciente. Sí, lo es. Lo que ellos son, y muchos eran cristianos, ¿eh? En Palestina sí, había como un 30% de población cristiana. No, hay muchos palestinos cristianos. Sí. Entonces, hay que ver esto en el contexto actual y en el contexto histórico. Y como dijo Jean-Michel, son esas guerras terribles que se han desatado en el Medio Oriente, yo diría inclusive con su origen más atrás, la guerra de Afganistán contra la Unión Soviética, en los años 70, 80, que fue lo que creó Al Qaeda. Después la invasión en el 91 de Kuwait y de Irak, o la derrota militar de Irak, sí, y después la invasión militar a Irak, supuestamente por las Torres Gemelas, donde está probado en todos los medios que no había ninguna vinculación de Saddam Hussein con los atentados en los Estados Unidos. Entonces, esas guerras que han matado más de 1 millón de personas, la mayoría de ellos civiles, la invasión a Afganistán actual, que todavía se mantiene. Sí, era el discurso de Trump. Que Trump había dicho muchas veces que había que retirar las tropas y ahora dice que no. Porque si no, Afganistán se convierte Entonces, en esto foco no de es para terror. justificar el terrorismo. El terrorismo es deleznable, despreciable, inhumano, terrible desde todo punto de vista, sobre todo porque afecta a inocentes. Claro, es que su blanco es inocente. Inocentes, personas que están turistas en una avenida en Niza, en una sala de concierto en París, en las Ramblas en Barcelona, en un tren en Madrid, en un autobús en Londres, es en un mercadillo navideño. Claro, el ojo del Berlín, terrorismo, es atacar personas que no tienen nada que ver con el problema. Pero eso es el terrorismo. Yo creo que precisamente eso es el terrorismo. Ellos manejan los medios de comunicación tanto para reclutar, es decir, el uso del Internet para reclutar a los muchachos, los jóvenes, y también esos actos de terrorismo le dan una repercusión mundial. Fíjate que se lo adjudican inmediatamente. Tú escoges al Bataclan, que es un lugar una sala de fiesta en París que todo el mundo conoce, de concierto, que todos los jóvenes van a París, van al Bataclan. La Rambla igual, es decir, es el lugar de España donde la promenade de Sangré en Niza. Si son lugares, ellos saben qué hacer con nada, alquilando un vehículo que te cuesta 100 euros, tú vas a tener una repercusión. Ellos lo que quieren justamente es la publicidad. Se pudiera dar el caso incluso que algún acto que fuera cometido por un particular, un lobo solitario como le llamen, se lo adjudique el Estado Islámico por tan solo tener la promoción. Seguro que lo hacen. Yo creo que puede haber algunos que no tengan esa conexión, como se ha dicho. Nos vamos a ir a la pausa, pero entonces tenemos el problema actual de las migraciones por todas estas guerras que cada vez son mayores, que son migrantes pues de guerra, que no se les puede, esa es la discusión, que no se les puede cerrar la entrada a otros países, aunque se está luchando por hacerlas, porque los países dicen no poderse hacerse cargo de estas poblaciones. Pero si el extremismo religioso y la exclusión de estos migrantes es lo que provoca el terrorismo, entonces la receta da que en la próxima década habrá más terrorismo que nunca. Pero el terrorismo se combate con inteligencia y con acciones policiales y aplicación de la ley. Nos vamos a la pausa. No con medidas militares. No, pero entonces, ¿cuál va a ser esas medidas que van a tomar esos países donde entran estas poblaciones que vienen destruidas y que pudieran ser potenciales terrorismo, no por ser malas? ¿Originarios de esos países?
No, pero también hay otros que se pueden La convertir mayoría después de los que lleguen. participaron en son los originarios, atentados es verdad. París Son habían nacido originarios. en Francia o en Bélgica. Sí. Y los que estaban en España son nacidos en España. Hay que tener lo que decía Julio, que tener mucho cuidado que la reacción no sea el islamofobia, es decir, radicalizar, porque eso es el tema, ¿no? Ellos quieren provocar un choque de civilización. Lo que decía Huntington. Exactamente. Entonces, caer en el gancho sería precisamente lo que ellos están buscando. Eso es lo que están buscando. Incluso hay muchas familias de estos criminales, porque no hay otra forma de cómo llamarlo, que sienten el dolor en carne propia de que su hermano, su hijo, el que fuera, pues haya cometido estos actos de muerte para otros. Vámonos a la pausa, volvemos. Si ya has pensado en comprar tu vehículo usado, solicita tu préstamo a una tasa fija de un 12.5% a 1 año y un 15.5% a 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. ¿Por qué es importante un sistema de pagos moderno y eficiente? Ha llegado el fin de mes y esperas la entrega de tu sueldo. Ya has calculado el pago de tus cuentas. Préstamo, casa, carro, luz, teléfono, estudios, comida. Pero imagina que solo te pudieran pagar en efectivo. Y no existen instrumentos de pago modernos y confiables que te faciliten cumplir a tiempo con tus compromisos. Esto afectaría tu vida diaria y también la vida de tus relacionados y de las demás personas. Quedarías mal. Perderías muchas oportunidades y tiempo. Para facilitar el uso eficiente del dinero en compras, ventas, pagos y transferencias, el Banco Central garantiza el adecuado funcionamiento del sistema de pagos, creando normas y reglamentos, autorizando instrumentos de pagos, tarjetas de crédito, débito y prepagadas, cheques, pagos móviles, transferencias nacionales y a Centroamérica para que la población pueda realizar sus actividades económicas con rapidez y seguridad. Pagos en tiempo real y tránsitos mínimos, logrando un notable ahorro de tiempo, contribuyendo así al buen funcionamiento del sistema financiero y de la economía. Porque un sistema de pagos confiable es parte importante del esfuerzo que hacemos para convertir tus sueños de hoy en tus logros de mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Cuando me propuse subir la bandera a la estratosfera, yo sabía que iba a ser difícil, pero no imposible. Solo era cuestión de nosotros hacer el esfuerzo y ponernos para eso. En los momentos difíciles siempre aparecía alguien que nos motivaba a seguir adelante. Esa idea de llevar la bandera a lo más alto se convirtió en el compromiso de todos. Y ese día la bandera llegó bien alto y allá, bien en el tope, demostró a todo el mundo que Dominicana Unida no conoce límites. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable, reflejando en sus prácticas una gestión de máxima calidad con exigencias medioambientales, cuidando cada detalle y fortaleciendo el avance del sector eléctrico nacional. Mirando hacia el futuro, el corazón de cada dominicano y de todos los que hoy forman parte de esta gran realidad trabajan para consolidar lo que inició en el 2013 y que hoy se hace más corto el camino para ver finalizada su construcción. Punta Catalina ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con su avanzada tecnología y el cumplimiento de los más exigentes estándares establecidos por la IFC. Proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Hoy seguimos avanzando en su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país.
iluminando en el presente para el futuro del país. La jornada escolar extendida, asumida por el gobierno dominicano como una política de Estado, está generando una verdadera transformación del sistema educativo con beneficios para la familia y la comunidad. Ahora tenemos mejores condiciones laborables y un ambiente digno. Estamos contentos, aprendemos más y venimos a la escuela con amor. Con la tanda extendida podemos trabajar tranquilas porque nuestros hijos están seguros. Ya suman más de 1.100.000 estudiantes que disfrutan en más de 15.000 nuevas aulas donde reciben docencia hasta las 4 de la tarde, con desayuno, almuerzo, merienda y materiales didácticos gratuitos. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como enarbola la revolución educativa del presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. El drama que causan estos atentados terroristas y toda esta situación es tremendo. Recuerdo un libro que se llama El Atentado, que leí hace unos años, donde era una pareja de árabes y la esposa se explotó como en un colegio. Y el esposo se sintió tan culpable de no haberse dado cuenta que esto iba a pasar, de los sentimientos de ella, y se fue al lugar de ella, donde su familia, y el muchacho hizo lo mismo después, cuando se dio cuenta de todo lo que ella sufría. De manera, ese libro me impactó mucho porque primero, como él no se daba cuenta de nada, él era un médico sumamente exitoso que estudió en los Estados Unidos y ella lo acompañó, y como ella vivía en su propio mundo y él ni cuenta se daba con todo su éxito y todo. Entonces este libro nos cambia un poco la perspectiva de cómo esa gente pues tienen un sufrimiento escondido, pero que por supuesto no justifica nada. Pero ese es el peligro, porque los sentimientos los lleva uno adentro y no cómo controlar a esa gente. Jean-Michel hablaba justamente de cuando estos muchachos jóvenes pues delincan y van a las cárceles, y ahí pues es que se curten, como decimos nosotros, y se vuelven unos expertos criminales o estrategas del mal. Entonces, estas migraciones que se están dando, yo sé que tú dijiste, Julio, que estos no eran migrantes, que eran personas nacidas. La gran mayoría. Algunos sí. Pero estos van a tener hijos y van a vivir en situaciones quizás de marginalidad, y los hijos, o sea, esto perpetúa la situación, es a lo que me refiero. Y es una migración que los países están resistiendo. De hecho, Donald Trump, por ejemplo, y en Europa hemos visto también, es un resultado de ofrecer que que se va a parar un poco la migración. No es que se vaya a parar, pero sí una migración más controlada tendrá que tomar el mundo para tener control de los que entran a su país. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que hay un ejemplo muy interesante en esos momentos en Europa, que es el ejemplo de Alemania. Angela Merkel hizo entrar 1.200.000 migrantes, la gran mayoría de ellos desde Siria, Irak, esos países. Y al principio tuvo problemas inclusive dentro de su mismo partido, sí, ¿no? La CDU, la CSD. Pero ahora parece que ella va a ganar de nuevo la elección, pero muy próximamente, lo que quiere decir, inclusive eso se ha medido con sondeos en Alemania, que si se explica bien, y en el caso de Alemania la necesidad es demográfica, es decir, el hecho de que la población no se reproduce suficiente, Alemania tiene necesidad, ¿no?, de esos brazos para su economía. Y entonces yo creo que eso es un ejemplo de un manejo de la migración. Evidentemente eso exige también controles
el caso de Canadá también, que tiene una migración... Que lo ha hecho desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo, y ahora los vemos con un flujo muy importante de haitianos y de otros migrantes que estaban en Estados Unidos y que por temor al fin de lo que se llama el TPS se van a Canadá. Entonces Canadá los deja, los controla, los chequea y los acepta o no, pero es un proceso controlado a diferencia de lo que pasa en otros países como el nuestro. Claro, porque es una irresponsabilidad también del propio país traer migrantes dejar entrar a los migrantes que van a estar en situaciones de exclusión y luego va a revertirse. Ahora, el gran problema ahora es la migración que está llegando no por Europa Central, como fue el caso durante un tiempo, pero a través del Mediterráneo desde Libia. Libia se ha convertido en un estado fallido, ¿no? Después de la intervención franco-inglesa con apoyo de Estados Unidos, que mató a Muammar al-Gaddafi, y ya no hay control, hay una serie de señores de la guerra, y lo que pasa es que Libia se ha convertido en un territorio de donde salen la gran mayoría ahora de los migrantes que tratan de llegar, sobre todo africanos, pero también viene sirios. de Bangladesh, viene de todas partes, porque sabes que es un punto, ¿no? de tráfico, muy cerca de Italia. La ruta, exacto, llegan a Sicilia, entonces yo creo que entonces la respuesta de Europa sería tratar de controlar con una serie de puestos de control se llama hot spot en la misma costa libia para tratar precisamente de controlar esa migración. Hasta el momento no se ha podido por las condiciones mismas. Yo creo que el control de las migraciones es básico en el tema del terrorismo, aunque no es algo a corto plazo. A corto plazo habría que tomar otras medidas, pero a largo plazo yo creo que es fundamental. Sí, porque aunque lo que dice Julio es verdad, que la mayoría de los son nacidos en el lugar. Pero muchos de ellos habían ido a Siria y vuelto. Una porque, buena parte son nacidos, sabían... la existencia de un campo islámico radical, yihadista, combatiendo en Siria, tanto de Al-Qaeda como del Estado Islámico, y otras, muchas más. Tú hablaste de 2.000 organizaciones islamistas. Con nombre. Eso crea una red internacional que por Turquía, y es algo que hay que destacar, un miembro de la OTAN. Muy importante. Exacto, un miembro de la OTAN. Entran y salen. Llegan a Turquía, entran a la guerra y vienen entrenados y además radicalizados, ideologizados y vuelven. Porque tienen un pasaporte francés. Pero entonces en Turquía hay dos bandos, lo que es el gobierno. No. En Turquía hay un gobierno y ya. Sí, hay un gobierno, pero un gobierno duro. Sí, que está utilizando ese fenómeno migratorio como chantaje, como una moneda de chantaje para a Europa, hacer aceptar la represión. Ellos tienen 3 millones de sirios y de otras nacionalidades en su territorio como refugiados, en condiciones terribles. Y muchos de ellos lo que han hecho es coger pequeñas embarcaciones y cruzar las islas del Egeo y pasar a Grecia. Al estar en Grecia ya están en la Unión Europea. Sí, claro, y eso que habla Jean-Michel, de aquellas migraciones en el verano del 2015 y 2016, que llegaron a pie desde Grecia hasta Alemania, porque la meta es llegar a Alemania. Atravesando Macedonia, Hungría. Pero pusieron muros. Fue terrible. Y más de 1 millón de personas. Mira, yo creo que para que nuestros amigos, algunas cifras, la población de Siria, hay 270.000 muertos ya en la guerra en Siria.
hay más de 5 millones de desplazados externos, es decir, que tuvieron que salir. Y 7 internos. Y 7 internos. Es decir, son cifras que dan una idea de la catástrofe. De la catástrofe, que eso es el terreno realmente del y terrorismo. Y lo mismo pasa en Irak. Exactamente. Irak, que fue precedido por una invasión militar de los Estados Unidos, fue arrasado. Totalmente. Y una cosa que tú lo mencionaste en la introducción, pero que hay que destacar, la política del gobierno de los Estados Unidos cuando la invasión de Irak fue desmantelar el ejército iraquí, que era un ejército de 1 millón de hombres, y sus mandos militares altos y medios, no solamente la tropa. Ese desbande del ejército iraquí, en lugar de tratar de reciclarlo dentro del nuevo esquema político, es lo que causó, a través de un proceso en las cárceles y en muchos otros lugares, la radicalización de esos comandantes o excomandantes del ejército iraquí y su incorporación al Estado Islámico, el Daesh. Y tú dices que eran 1 millón y pico de personas. El ejército iraquí, sí. No, es que era un país que vivía en guerra. Y sobre todo porque la parte que salió eran suníes. Y los americanos le dieron el poder a los chiitas. Entonces eso creo, el Estado Islámico nace, ¿no? Nace de ahí. Los primeros cuadros del Estado Islámico. Sí, claro, eso ahí es una buena razón. Pero generales yo creo que en este programa es muy importante volver atrás y establecer como una serie de parámetros. Primero, el terrorismo no es exclusivo de la religión musulmana. Mira, Charlottesville, el terrorista blanco. El blanco que mató a una mujer. El Ku Klux Klan, el neonazi. Exacto. Es decir, el terrorismo no es exclusivo de los musulmanes. Inclusive es ultra minoritario dentro de los musulmanes. En segundo lugar, si bien la teoría del choque de civilizaciones no es real, no aplica, vamos a decir, en este caso. Ciertamente hay un proceso de confrontación de las ideologías subyacentes en Europa y en Norteamérica contra todo el que sea islámico. Ahí están las prohibiciones de viajar de Trump. A todo el que sea de no podemos Siria. Tomar a Trump como una media. No, pero es el jefe del mundo libre. Él ganó las elecciones. Y el jefe del mundo, del país más grande del mundo. De Occidente. Y más poderoso. Pero ha sido una reacción al terrorismo. No. Que él ganara las elecciones, claro que sí, Julio. No, al terrorismo no. Eso en parte. Un programa de Trump. En parte. No. Es más el populismo interno de los Estados Unidos. Entonces, esa prohibición de que todo el que haya nacido en Siria, que haya nacido en Irak, en Afganistán, pero fíjate cómo el mundo se rebeló y los mismos Estados Unidos. No, pero no estaba Arabia Saudita, donde vinieron. Que es de donde más vienen. Claro, porque era su aliado. De los terroristas. Y es de donde se financia más a esos grupos terroristas. ¿Tú sabes cuánto ha comprado en el 2016? Casi $2.000 millones de armas a Estados Unidos. Arabia Saudita. No, y el contrato que hizo ahora en la visita de Trump a Arabia Saudita fue de $130.000 millones de dólares. Y esas armas, obviamente, no todas, porque muchos son aviones. Sí, pero se filtran y llegan al Estado Islámico. Pero ellos tienen además una red de digamos, mezquitas financiadas a través de fundaciones y de los sauditas. Y constituidas en base a una ideología muy particular que ellos son los que promueven, que es el extremismo salafista y wahabista, que plantea un Islam en confrontación con todo el mundo y de una pureza en la cual no cabe absolutamente nada. Pero entonces, ¿cómo los Estados Unidos sigue financiando? No, mira, la venta, lo que tú decías, la venta de armas. Petróleo. Pero es que al final eso lo que le va a hacer es daño. Bueno. Mira el primer viaje de Trump, ¿dónde fue? Sí. Entonces, esta es la contradicción. Es decir, Occidente sostiene
apoya, no denuncia al principal proveedor de medios financieros. Y denuncia a Qatar, sin embargo, luego, no ellos directamente. Qatar también pero, era pues, sí, parte pero que los dos, y tema, Arabia Saudita más. Sí, ese es un tema entre ellos, Sí, entre los propios árabes, pero Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein. Los más ricos. Al Los más Jazeera, ricos. que es el canal financiador. ¿Eso tiene que ver mucho? El canal de televisión Al Jazeera, que es el canal de Qatar. Que es un bastante abierto. Sí, muy abierto. Para... Vámonos a la pausa. Volvemos. Cuando me propuse subir la bandera a la estratosfera, yo sabía que iba a ser difícil, pero no imposible. Solo era cuestión de nosotros hacer el esfuerzo y ponernos para eso. En los momentos difíciles siempre aparecía alguien que nos motivaba a seguir adelante. Esa idea de llevar la bandera a lo más alto se convirtió en el compromiso de todos. Y ese día la bandera llegó bien alto y allá, bien en el tope, demostró a todo el mundo que Dominicana Unida no conoce límites. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable, reflejando en sus prácticas una gestión de máxima calidad con exigencias medioambientales, cuidando cada detalle y fortaleciendo el avance del sector eléctrico nacional. Mirando hacia el futuro, el corazón de cada dominicano y de todos los que hoy forman parte de esta gran realidad trabajan para consolidar lo que inició en el 2013 y que hoy se hace más corto el camino para ver finalizada su construcción. Punta Catalina ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con su avanzada tecnología y el cumplimiento de los más exigentes estándares establecidos por la IFC. Proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Hoy seguimos avanzando en su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando en el presente para el futuro del país. Cuando me propuse subir la bandera a la estratosfera, yo sabía que iba a ser difícil, pero no imposible. Solo era cuestión de nosotros hacer el esfuerzo y ponernos para eso. En los momentos difíciles siempre aparecía alguien que nos motivaba a seguir adelante. Esa idea de llevar la bandera a lo más alto se convirtió en el compromiso de todos. Y ese día la bandera llegó bien alto y allá, bien en el tope, demostró a todo el mundo que Dominicana Unida no conoce límites. Bueno, entonces tendríamos que preguntar para entender el desarrollo de todo el terrorismo y sus tratamientos, si se ha tratado de una manera adecuada y efectiva por los países de Occidente, qué ha pasado, cómo se está haciendo y si realmente en una mesa de negociación podrían y deberían de entrar también los países árabes. Claro, yo creo que eso es el propósito de todas esas coaliciones, se habla de... pero la realidad es, yo creo que
básicamente se lucha contra el terrorismo a través de inteligencia. Claro. Eso es la base. Hay que tomar medidas. Cortar el dinero. Cortar el dinero. Yo creo que hay que tomar medidas también concretas. Por ejemplo, se ha discutido en el caso del atentado reciente de Barcelona, ¿por qué no se ha puesto bloques de concreto, ¿no?, para impedir la entrada, sobre todo después del atentado de Niza? En Niza se acaba de gastar 30 millones de euros para hacer una protección, ¿no?, de la Promenade des Anglais, para evitar, ¿no?, y eso en lugares turísticos donde se sabe que hay una concentración muy importante evidentemente se va a gastar más en ese tipo de medida de protección, pero fundamentalmente yo creo que la inteligencia y las medidas también de integración. Si no se integran esos jóvenes de lo que llamamos los quartiers en francés, de los suburbios, donde la policía no entra, que están bajo el control de los imán, varios de ellos radicalizados, entonces vamos a seguir con el mismo problema. Es decir, yo creo que, bueno, el tema de migración ya lo hemos tocado. Entonces el tema de la migración sigue siendo básico. Sigue siendo básico porque por razones demográficas, Europa, Japón, varios países desarrollados necesitan la migración. Porque no hemos tocado para nada el terrorismo islamista de Asia, pero también existe. Que tenemos muchos menos noticias. De África, no hemos hablado de AQMI, de Boko Haram. Es decir, no es solamente un fenómeno de Medio Oriente y de Europa. Eso existe. África, ¿no? Un país como Nigeria, que es el gigante de mañana del mundo africano. No, del mundo entero. Nigeria va a ser el país más poblado dentro de 50 años y va a ser una potencia. Ese país tiene su problema de terrorismo islámico con el grupo Boko Haram, ¿no? Y toda esa franja del Sahara, ¿no?, tiene un problema muy serio. Malí, Níger, todos esos países con lo que se llama AQMI, que es el sector de Al-Qaeda, ¿no?, en el Magreb islámico. Es decir, estamos frente realmente a un fenómeno mundial, ¿no?, que exige esa coordinación. En el caso de Europa, por ejemplo, es otro tema. Los servicios de inteligencia europeos necesitan una mejor coordinación entre ellos. Se comentó que el joven que manejaba la camioneta que finalmente mataron los mozos ayer había pasado a Francia. Entonces el intercambio de información es clave, ¿no? No es tan sencillo ese afinamiento de los servicios de inteligencia europeos. No, pero hay muchas cosas que podrían todavía hacerse y que deben de ser sujetos de un acuerdo internacional. Lo primero es que la lucha contra el terrorismo no es una lucha unilateral de carácter militar. No puede ser que Estados Unidos se erija en el luchador antiterrorista, o Rusia, cualquiera de los dos, que lo han hecho unilateralmente, o la OTAN. La OTAN no es un organismo internacional, es un organismo de la Guerra Fría, que se tome se arroje el derecho, por ejemplo, de destruir un país como Libia. Eso es impensable. Un país además tan pegado de Europa, literalmente, como dijo Jean-Michel, lo destruyeron. Y hoy en día Libia no tiene gobierno. Libia es como Somalia, pero pegado de Europa. Y todos los problemas que ha causado. Y donde llega todo el mundo, ahí está Al-Qaeda, ahí está el Estado Islámico, ahí está todo lo que tú te puedas imaginar, tráfico de armas, etcétera. Eso lo hizo la OTAN bajo el comando, vamos a decir en este caso, de Sarkozy y del inglés, ¿cómo se llama? El anterior, el primer ministro británico, Cameron. Y no pasó nada. Y destruyeron ese país y no ha habido más consecuencias.
La invasión a Irak la decidió Estados Unidos unilateralmente. Entonces tiene que haber una serie de reglas de juego internacionales que el único organismo que las puede asumir es las Naciones Unidas. Putin parece estar muy interesado, según ha dicho en sus discursos, con atacar al terrorismo, y se supone que está en la disposición de hacer la coalición. Actuando abiertamente en Siria. Y realmente el cambio del sentido de la guerra más favorable al gobierno de Assad ha sido por la intervención de Rusia, porque si no se iba a caer. Es que hace 2 años tiene un problema muy serio con la ex Chechenia y toda la zona islámica que tiene en el sur de Rusia. Todos los esa república, ¿no? Entonces ahí también. Entonces, lo primero es eso. La ONU debe ser el centro de coordinación, pero es real, no de boca y un papel que firma. Segundo, y no trastocar lo que se dice los ahí. Los servicios de inteligencia, por lo menos en ese aspecto, en el aspecto del combate al terrorismo, tienen que coordinarse más, porque los norteamericanos tienen una información que no la comparten con nosotros, o comparten una parte muy pequeña. Sí. Una verdadera globalización de la información. De la contrainteligencia y la inteligencia sobre el tema del terrorismo, no solo en Europa, porque, por ejemplo, en América Latina no tenemos ese problema, por suerte. Aunque hay en la triple frontera. Y más cerca de aquí, en Trinidad y Tobago, hay más de 100 combatientes que fueron sí, porque ahí hay una población musulmana grande. ¡Qué horror! Sí. Además de 100 ciudadanos de Trinidad y Pero Tobago. todavía no hemos tenido, diríamos, un fenómeno importante de terrorismo islámico. Ha habido terrorismo de otro tipo. Claro, muchísimo, de las guerrillas. Y de los gobiernos también. Sí, también. Que no hay que olvidarlos. Vámonos a la pausa, Julio, y cuando vengamos también quisiera que ustedes hablaran un poquito de si va a cambiar el orden del mundo, ya que los nacimientos, por ejemplo, de los musulmanes y de otros países son, pues, mucho más rápido, exponencialmente a los europeos, a los mismos dominicanos, incluso si para incluirnos también. ¿Qué va a pasar en ese sentido? Porque es difícil que una población minoritaria se imponga ante una que es mucho mayor. Volvemos. Si ya has pensado en remodelar tu casa, solicita tu préstamo Extra Hogar Popular con tasa fija de 15.5% a 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. Soy Miquel Rodríguez, soy maestro de obras civiles. Formo parte de los más de 5.000 dominicanos que trabajamos en el proyecto Punta Catalina. Este proyecto ha traído mucha luz y esperanza a toda la región sur. Hay muchos comentarios, muchas dudas con relación al proyecto. Yo que trabajo aquí, que conozco la verdad, voy a contestar tus preguntas. ¿Qué cambiará en RD gracias a Punta Catalina? Lo primero que se van a acabar los apagones, porque vamos a producir más energía. Y además se va a reducir el costo de la energía en un 28%. ¿Por qué se hizo una planta de carbón? Lo primero que no es el carbón común que conocemos para cocinar, no tiene nada que ver con eso. Este carbón es el carbón mineral extraído del subsuelo de la tierra y es el combustible más abundante del planeta. Esto reduce nuestra dependencia del petróleo y nos permite producir energía más barata. Yo me siento muy orgulloso de formar parte de Punta Catalina. No se deje engañar más. Es tiempo de que llegue la luz. Punta Catalina es 100% energía. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. Y la buena noticia es que el Salón Lorelén abre a partir de ahora desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¡Qué maravilla!
¿Por qué es importante un sistema de pagos moderno y eficiente? Ha llegado el fin de mes y esperas la entrega de tu sueldo. Ya has calculado el pago de tus cuentas. Préstamo, casa, carro, luz, teléfono, estudios, comida. Pero imagina que solo te pudieran pagar en efectivo. Y no existen instrumentos de pago modernos y confiables que te faciliten cumplir a tiempo con tus compromisos. Esto afectaría tu vida diaria y también la vida de tus relacionados y de las demás personas. Quedarías mal. Perderías muchas oportunidades y tiempo. Para facilitar el uso eficiente del dinero en compras, ventas, pagos y transferencias, el Banco Central garantiza el adecuado funcionamiento del sistema de pagos, creando normas y reglamentos, autorizando instrumentos de pagos, tarjetas de crédito, débito y prepagadas, cheques, pagos móviles, transferencias nacionales y a Centroamérica para que la población pueda realizar sus actividades económicas con rapidez y seguridad. Pagos en tiempo real y tránsitos mínimos, logrando un notable ahorro de tiempo, contribuyendo así al buen funcionamiento del sistema financiero y de la economía. Porque un sistema de pagos confiable es parte importante del esfuerzo que hacemos para convertir tus sueños de hoy en tus logros de mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Michelle, en este último segmento, pues opiniones de qué va a pasar con las negociaciones sobre terrorismo y sobre migraciones y lo que decía del cambio en el mapa mundial por los nacimientos, por la demografía. Bueno, yo creo que negociaciones, sí, como decíamos, para reforzar la coordinación, las medidas de inteligencia, pero las medidas militares yo creo que van a fracasar. Cuando yo oía el último discurso del presidente Donald Trump ayer, diciendo que va de nuevo hacia el surge, el aumento de las tropas, hay que ver que la guerra de Afganistán ya es la guerra más larga de la historia de Estados Unidos, sin resultados, y los no ha dado resultados. A ellos mismos. El terrorismo no se combate con botas, con tropas, se combate con inteligencia. Inteligencia en el sentido de información, pero también integración. Inteligencia en el sentido de inteligencia societal. Yo creo que en el caso de Europa tenemos que integrar el hecho de que por razones demográficas necesitamos la migración. ¿La migración de dónde viene? Viene de los países donde hay crecimiento demográfico, que son los países africanos, que son los países pobres. Esa migración evidentemente... Es contradictoria que los pobres sean los que más crecen. Entonces sí, el argumento de los populistas de extrema derecha, de Le Pen en Francia, es decir, pero no son la misma cultura, religión diferente, pero eso era el argumento que se utilizaba hace un siglo también contra otros tipos de migraciones. Los irlandeses, en Estados Unidos, los polacos. Los judíos, los irlandeses. Pero yo creo que estamos condenados, ¿no?, entre comillas, a integrar esas migraciones. Y si no lo hacemos, vamos a tener cada vez más problemas de terrorismo, de violencia, de desintegración de la sociedad. Y yo creo que otra vez Angela Merkel ha entendido eso y me parece un ejemplo muy importante para Europa, porque bueno, Alemania, que ha vivido ese drama terrible que fue el nazismo, esa limpieza racial, ¿no? Hitler y todo eso, está dando el ejemplo que lo ha vivido en carne propia, que hay que integrar. Qué bueno que lo haya hecho. Bueno, pero entonces, y te pregunto, Julio, esas poblaciones se dejan integrar también, porque son poblaciones que aunque
Tú te referías, Jean-Michel, que las naciones que los reciben tienen el discurso de que es otra cultura, otra religión, otro idioma. No las naciones, algunas tendencias políticas. Eso, pero en realidad es así. Pero en realidad es así. Sí, pero son minoritarias. Yo quiero aquí destacar, por ejemplo, la reacción que hubo en la Rambla de Barcelona contra un pequeño grupo de fascistas islamófobos, que 20 personas que fueron a querer denostar contra los islámicos. La población de Barcelona fue que le cayó arriba de forma espontánea. Sí, es verdad. Es decir, que eso habla muy bien, también. Y con todo lo que ha pasado en Francia no hay una islamofobia generalizada, porque la tendencia política que lo representó apenas sacó un 20% en la primera vuelta de las elecciones. Entonces, 21, algo así. Quiere decir que no es cierto que en las sociedades desarrolladas en general, en Europa, en Norteamérica, en Oceanía, en Asia, haya así una radicalización en contra de los islámicos o de cualquier otra manifestación antisocial, vamos a decir. Qué bueno que no la haya, sin embargo ellos perciben que sí la hay. No. ¿Tú crees que no? No. Bueno, los extremistas sí. Bueno, pero los extremistas son una ínfima minoría. Sí, claro que son una ínfima minoría. Pero es el problema. Pero son una Esa ínfima minoría es el problema, Julio. ¿Tú sabes cuánto es la población musulmana en Francia? ¿Cuánto? 7 millones de personas. Más. O más. 10 casi. Si tú integras los descendientes, 10 millones. Puede llegar a 10. De 60 millones. Entonces, tú estás hablando de que es una población enorme, muy integrada, muchos de ellos. Es la segunda religión, sin duda. Sí, y la que más crece. Sí, claro, por lo que hablábamos de que son las que porque tienen más los hijos. Católicos están cada vez también menos desertando. La mayoría de la población en Francia, en un caso que yo conozco, se dice no creyente, ateos. La gran mayoría. Bueno, el tema es que yo quiero, antes de terminar el programa también, llamar la atención en un punto. Hemos hablado del terrorismo en el mundo, pero no hemos hablado de la República Dominicana. Y este es un país que tiene como meta recibir 10 millones de turistas en unos cuantos años. Turistas, su gran mayoría norteamericanos y europeos. Claro. Es decir, metas de grupos terroristas con una política de ingreso de turismo muy laxa y con muy poca inteligencia muy poca. Yo no sé, yo no quiero abalanzarme y decir algo que sea falso. Exacto, no le ideas. Que sea falso, que sea el gobierno y la policía y la Interpol y y tenemos la capacidad de eso. Debemos tenerlo. Proteger nuestro turismo, sí, claro, debemos. Tú has tocado un punto bien importante y que realmente es hora de que nos enfilemos. Mira lo que pasó en Bali. En Bali, en una discoteca, mucho más chiquita que algunas que hay aquí en Punta Cana y otros lugares, mataron 200 personas. En un sitio donde se supone que no debería haber terrorismo. Bueno, ahí hay islamistas, en Indonesia, pero aquí no. Aunque dice Jean-Michel que en Trinidad y Tobago sí hay. Ajá, exacto, que no se sabe. En Trinidad y Tobago tiene un problema. Bueno, interesantísimo este programa, cómo se enrumbará el mundo e incluso nosotros mismos, cómo debemos cuidarnos de lo que es el terrorismo por nuestro turismo y por nosotros mismos. Ojalá que la comunidad internacional, las Naciones Unidas, se sienten en una mesa de negociación, integren a los países árabes, a Rusia, al mismo Irán y se pueda compartir la inteligencia y la información para controlar al terrorismo en el mundo, porque la verdad es que nos afecta a todos y todos somos ciudadanos del mundo. Si está viendo este programa hoy domingo a las 10:30 de la noche, puede volver a verlo a las 12 de la noche en Teleradio América, canal 12 o 45. Hasta la próxima semana.